Mi hijo se desmayó de repente en plena boda y lo llevaron de urgencia al hospital. Mi nuera no mostró ni una pizca de preocupación. En vez de eso, sacó el teléfono, tomó una foto y la subió a internet con el mensaje: se busca novio reemplazo. Yo sonreí, le mostré algo a sus padres y cuando lo abrieron, su propia madre la abofeteó delante de los 300 invitados. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Me senté en la primera fila reservada para la familia, con el corazón rebosante de una felicidad cálida que solo una madre puede entender. Al ver a mi hijo, Esteban, de pie en el escenario con su elegante traje ceremonial, volví a ver la imagen de mi esposo hace 25 años. La voz del maestro de ceremonias sonó alegre y clara, sacándome de mis pensamientos. Y ahora, el momento que todos hemos estado esperando. Invitamos al novio Esteban y a la novia Jimena a intercambiar sus recuerdos de amor. Todo el salón estalló en aplausos ensordecedores. Sonreí mirando hacia el escenario. Esteban volteó a ver a Jimena. Pero la sonrisa de mi hijo tenía algo forzado y su frente estaba cubierta de sudor. Me sentí un poco preocupada, pero me tranquilicé sola. Seguro que solo estaba nervioso. Jimena, en cambio, era distinta. Ella siempre fue segura de sí misma y deslumbrante. Tomó la mano de Esteban, inclinó la cabeza y le susurró algo al oído, haciendo que él asintiera levemente. Se veían tan bien juntos. Esteban metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta, dispuesto a sacar la caja de los anillos. Pero vi claramente que le temblaba la mano. La sonrisa forzada desapareció de su rostro y fue reemplazada por una palidez aterradora. Tropezó. Sus pasos perdieron firmeza. Se llevó una mano al pecho, con los ojos bien abiertos, mirándome fijamente. Todo ocurrió demasiado rápido. Antes de que mi mente paralizada pudiera procesar lo que estaba pasando, Esteban ya se había desplomado. El golpe seco de su cuerpo al chocar contra el piso de madera retumbó, opacando la suave música de fondo. La música se detuvo abruptamente. Todo el salón quedó en un silencio aterrador por un segundo, hasta que un invitado en la primera fila gritó. El silencio se rompió, dando paso a gritos, sillas cayendo y murmullos de pánico. Sentí que el corazón se me detenía. Empujé con fuerza la silla y corrí hacia el escenario como una loca, gritando sin parar el nombre de mi hijo, desesperada. «Esteban, Esteban, hijo, ¿qué te pasa?» El hermano de mi esposo, que es médico, también corrió detrás de mí. Se arrodilló, acercó su oído al pecho de Esteban, le tomó el pulso y gritó al público alterado. «Llamen a una ambulancia ya, le está dando un infarto». Todo era como una película de terror en cámara lenta. Mi hija, Lucía, ya estaba a mi lado, ayudándome a aflojarle la corbata y el cuello de la camisa a su hermano, siguiendo las instrucciones del tío. Las lágrimas me nublaban la vista. En medio de ese caos y dolor, busqué con la mirada a Jimena, la que se suponía debía estar más preocupada en ese momento. Y la vi. No lloraba, no gritaba, ni siquiera tenía una pizca de miedo en su rostro perfectamente maquillado. Retrocedió unos pasos, como si no quisiera estorbar a los demás, como si ese no fuera su esposo, como si no fuera su boda. Y luego, con total calma, sacó su caro celular de la reluciente cartera de mano. Una chispa de esperanza se encendió en mí. Tal vez estaba llamando a emergencias, pero no. Levantó el teléfono, ajustó el ángulo un poco para captar mejor el fondo. Luego, sonrió. Una sonrisa grande, radiante, directo a la cámara. Un destello blanco brilló con el flash. Se acababa de tomar una selfie. En medio de todo, mientras su prometido yacía inconsciente en el suelo, mientras la madre de él gritaba desesperada. Después de tomarla, bajó la vista y sus pulgares se movieron rápidamente por la pantalla. Tenía una expresión de concentración absoluta, como si estuviera haciendo algo de máxima importancia. Unos minutos después, cuando el sonido de la ambulancia comenzó a oírse a lo lejos, Lucía se levantó de golpe. No miró a su hermano ni a mí, miró fijamente a Jimena, el rostro blanco de furia. No dijo nada, solo caminó rápidamente hacia mí y me metió con fuerza su celular en la mano.
Mamá, mire esto. En la pantalla estaba el perfil de Jimena, la Pu. En la foto, Jimena está sonriendo de oreja a oreja, haciendo la señal de la victoria con los dedos. Detrás de ella, borroso pero reconocible en el fondo, aparece la imagen de mi hijo tirado en el suelo, encogido. Y yo, esta madre anciana, de rodillas a su lado, con el rostro empapado en lágrimas. Debajo de la foto había un pie de foto breve, frío como una puñalada directa al corazón. Se busca reemplazo para el novio. ¿Quién se apunta? El celular casi se me cae de las manos temblorosas. La sirena de la ambulancia ya se escuchaba en el vestíbulo. Levanté la vista y vi a Jimena, que recién en ese momento fingió preocupación y corrió hacia mí. Luego volví a mirar el cuerpo inmóvil de mi hijo. El dolor y el pánico que me invadían se disiparon de golpe, dando paso a una furia helada que me caló hasta los huesos. El caos en el salón de bodas empezó a desdibujarse, dando lugar a una ráfaga de imágenes del pasado. Me vi a mí misma, 10 años atrás, limpiando en silencio el retrato de mi difunto esposo. El polvo del tiempo cubría el vidrio, igual que la soledad cubría esta casa desde el día en que él se fue por culpa de una enfermedad fulminante. Desde entonces, esta casa solo había sido refugio de 3 personas, mis hijos y yo. Esteban y Lucía eran todo para mí. En mi mente apareció Esteban de niño. Era delgaducho, pálido, con una piel siempre descolorida. Apenas daba unos pasos por el patio y ya se ahogaba, los labios se le ponían morados. En mi bolsillo siempre había un inhalador para el asma y pastillas para el corazón. Dediqué toda mi juventud a preocuparme, a proteger a mi frágil hijo. Cuando creció, se convirtió en un ingeniero civil tranquilo, reservado, que se la pasaba metido en planos complicados. Vivía en un mundo de números y líneas rectas, un mundo seguro, sin sobresaltos. Y luego vi a Lucía. Ella era un torbellino, el completo opuesto a su hermano. Recuerdo perfectamente aquella vez que con apenas 16 años se enfrentó al jefe del comité vecinal con argumentos firmes para recuperar el patio de juegos que habían invadido, y lo logró. Ahora es periodista, siempre corriendo tras noticias urgentes, sin miedo a las injusticias. Y luego, la memoria se detuvo en la cena del domingo, hace un año, cuando Esteban trajo por primera vez a Jimena a casa. Ella entró con una sonrisa brillante y una canasta de frutas importadas carísimas. ¡Qué hábil era! Alabó mi sopa de pollo diciendo que era mejor que la de un restaurante 5 estrellas. Elogió mi gusto decorativo al ver la sala, e incluso debatió con Lucía sobre un tema político complicado, logrando que mi hija, que normalmente no se deja impresionar, asintiera satisfecha. Esa noche, al ver a mi hijo sonreír y disfrutar por primera vez al lado de una mujer, le di gracias a Dios en silencio. Finalmente, mi hijo reservado había encontrado a una joven inteligente, carismática, capaz de sacarlo de su caparazón. Pero las grietas comenzaron a aparecer desde entonces, solo que yo decidí no verlas. Una tarde, mientras podaba los rosales en el jardín, escuché a Jimena hablando por teléfono en la cocina. La ventana estaba entreabierta. Su voz ya no era dulce y melodiosa como de costumbre. Tenía un tono arrogante, burlón. Escuché vagamente. «Déjamelo a mí. Esa vieja es fácil de engañar. Me cree todo». El corazón me dio un vuelco. ¿Esa vieja era yo? Pero entonces ella volvió a hablar, esta vez con un tono meloso como miel. «No te preocupes. Después de la boda todo estará resuelto. Todo será tuyo». Me engañé a mí misma. Quise creer que hablaba de trabajo, quizá de algún contrato complicado. Tal vez había oído mal. Unas semanas antes de la boda, mientras barría el patio, doña Lupita, la vecina de enfrente, me llamó con una cara llena de misterio. Me tomó del brazo y susurró: «Doña Elena, no quiero ser chismosa, pero anoche vi a su futura nuera sentada en un carro de lujo, y el hombre que lo conducía era bien parecido, pero no era el muchacho Esteban, eso sí se lo aseguro». La señora incluso describió más, con una voz llena de incomodidad. «No solo estaban hablando, señora». Ella se inclinaba hacia él, se reía bajito y hasta le puso la mano en el muslo. Se veían muy cercanos, nada que ver con colegas normales. Sentí la cara arder de vergüenza.
Le di las gracias rápidamente y traté de justificar a Jimena, diciendo que tal vez estaban con un cliente importante. Pero por dentro, la semilla de la duda que doña Lupita había plantado ya empezaba a germinar. Y entonces, el recuerdo más doloroso, más claro, volvió a mí, como una puñalada directa a mi arrepentimiento. 3 días antes de la boda, aquella noche ya era muy tarde. Yo estaba encorvada sobre la mesa del comedor, cansada, revisando por última vez la lista de invitados. Esteban bajó de las escaleras y se sirvió un vaso de agua. Bajo la luz amarilla, se veía agotado, con los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. Se quedó parado un momento y luego me preguntó, con la voz entrecortada y débil: «Mamá, si ahora decido no casarme, ¿te enojarías conmigo?». En ese momento, estaba tan agotada con las cientos de cosas por hacer para la boda. Mi cabeza daba vueltas con flores, banquetes, invitaciones. Solo levanté la mirada, le di una palmadita en la mano y respondí de forma automática, con una frase que hoy daría lo que fuera por poder retirar: «No digas tonterías. Ya mandamos todas las invitaciones. Todo está listo, hijo. No le des más vueltas. Ve a dormir temprano». Eso no era una pregunta casual. Era un grito de auxilio. Una súplica de ayuda de mi pobre hijo, y yo, su madre, lo ignoré. El remordimiento me invadió, amargo y tardío, ahogando por completo mi alma. El remordimiento por haber ignorado su llamado de ayuda ya no me quemaba. Se había convertido en un bloque de hielo frío y afilado en el pecho. Ese hielo apagó el miedo, apagó la confusión y dejó solo una claridad aterradora. Sabía lo que tenía que hacer. Esteban estaba luchando por su vida, y yo, su madre, iba a luchar por su honor. Cuando los paramédicos del evento llegaron al escenario y comenzaron los primeros auxilios, me puse de pie lentamente. Sentía el cuerpo rígido como una estatua, pero la mente fría como una navaja. La sirena de la ambulancia aún sonaba a lo lejos, dándome unos minutos valiosos. Le devolví el teléfono a Lucía, que me miraba con una mezcla de preocupación y rabia. Le puse la mano en el hombro y le dije con una voz baja pero firme: «Quédate con tu hermano. Déjame el resto a mí». Luego me di la vuelta y bajé del escenario. Todo el salón quedó en completo silencio. Los murmullos se apagaron. La música ya se había detenido por completo, solo quedaban las respiraciones y cientos de ojos fijos en mí. Se hicieron a un lado, formando un pasillo solemne pero cargado de presión mientras yo avanzaba. El mármol frío bajo mis tacones. No miré a nadie, no presté atención a los comentarios a mis espaldas. Mi mirada estaba fija en un solo punto, la mesa redonda donde se sentaba la familia Salcedo, mis consuegros. Estaban en medio del pánico. Los señores Salcedo no sabían qué hacer. La señora Carmen, madre de Jimena, tenía las manos juntas rezando, el rostro amable de siempre ahora pálido como una hoja. El señor Rafael, su padre, intentaba llamar a alguien por teléfono, pero le temblaban tanto las manos que no podía marcar bien. Eran buenos padres, y sé que también estaban sufriendo, pero su dolor no podía compararse con lo que mi hijo estaba atravesando. Me detuve justo frente a su mesa. El ambiente se volvió denso. No hablé en voz alta, solo dije con un tono lo suficientemente claro, helado como el hielo: «Señores Salcedo». Se sobresaltaron y levantaron la vista hacia mí. En sus ojos había confusión y pena. No dije una palabra más, solo extendí la mano. Lucía ya me había enviado esa foto repugnante a mi celular. Encendí la pantalla. La luz azulada iluminó mi rostro inexpresivo y luego la acerqué hacia ellos. «Creo que deberían ver esto». Don Rafael entrecerró los ojos para enfocar mejor. Su expresión cambió drásticamente, de preocupación a asombro y luego a incredulidad. Retrocedió un paso, sacudiendo la cabeza como si quisiera borrar lo que acababa de ver. Doña Carmen se inclinó para mirar. Abrió la boca. Un «Dios mío» salió de sus labios temblorosos. Se llevó la mano a la boca. Los hombros empezaron a sacudirse con fuerza. Me miró, con los ojos suplicantes, como si esperara que le dijera que todo era una broma cruel. Luego volvió la vista al escenario, donde su hija seguía de pie, fingiendo secarse unas lágrimas que claramente no existían. Finalmente, su mirada regresó a la pantalla del celular.
murmuró con voz entrecortada. No, no puede ser. Mi niña, ella no puede. De repente, doña Carmen se puso de pie de golpe. El asombro y la vergüenza se transformaron en una furia incontrolable. La silla detrás de ella cayó con un ruido metálico estridente que retumbó en medio del silencio sepulcral. Sin decir una palabra, caminó con pasos firmes y enfadados hacia el escenario. Todos contuvieron el aliento una vez más, sin saber qué estaba a punto de pasar. Jimena vio que su madre se acercaba. Tenía el rostro confundido, incluso con un deje de ternura. «¿Mamá? ¿Qué pasa? ¿Me estás asustando?» Doña Carmen no respondió. Alzó la mano con fuerza. Una bofetada sonora rompió el silencio. El paf, seco y helado, resonó en los oídos de todos los presentes. No fue una bofetada de rabia pasajera, sino una de profunda decepción y humillación. Pronunció cada palabra con voz temblorosa por la vergüenza y la ira. «¿Estás loca, Jimena? ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? ¿Eso fue lo que te enseñé sobre cómo tratar a tu esposo?» Jimena tambaleó, llevándose una mano a la mejilla roja, marcada con los 5 dedos. Miró a su madre, atónita. Las lágrimas empezaron a brotar de verdad, pero yo lo sabía muy bien. No eran de arrepentimiento, sino de vergüenza y miedo al ser desenmascarada frente a todo el mundo. Balbuceó, tratando de justificarse. «Yo... solo era una broma, mamá. Vi que todos estaban tensos, así que... solo quería aligerar el ambiente. Lo siento». Yo, desde la distancia, la miraba fijamente a los ojos. En ellos no vi ni un ápice de remordimiento. Solo vi el pánico de alguien cuya obra de teatro había sido abruptamente cancelada. Don Rafael se apresuró a acercarse a mí, bajó la cabeza, murmurando con vergüenza. «Señora, mi familia le pide disculpas de todo corazón. Por favor, le pido que perdone la insensatez de ella». En ese momento, el sonido de una ambulancia rompió el ambiente tenso desde fuera. Un equipo médico profesional, con uniformes blancos, entró corriendo con una camilla, trayendo consigo un nuevo movimiento que desvió la atención general. Ya no miré a don Rafael, solo asentí con la cabeza, con firmeza. Mi enojo era hacia su hija, no hacia estos ancianos respetables. No quería hacerles pasar más vergüenza. Me di la vuelta y caminé junto a Lucía, siguiendo la camilla que sacaba a mi hijo del salón. No miré hacia atrás. Dejé atrás el caos y los susurros. El pasillo del hospital era frío, completamente blanco, y tenía ese olor característico a desinfectante que me oprimía el pecho. Me senté en una banca de plástico duro, sintiendo como si toda mi energía se hubiera evaporado desde que salí de aquella boda caótica. Mis manos seguían temblando, no de miedo, sino por la resaca de la furia. Lucía no podía quedarse quieta. Caminaba de un lado a otro frente a mí como un animal enjaulado, con el rostro hermoso ahora deformado por la rabia. «No puedo creer que haya hecho eso», masculló entre dientes. «No tiene corazón. Mamá, no podemos dejar que esto quede así». Yo lo sabía, pero en ese momento, en mi cabeza solo había una imagen: Esteban acostado, inmóvil, sobre la camilla de emergencias. Tomé la mano de Lucía y la jalé para que se sentara. «Tranquila, hija. Ahora lo más importante es tu hermano». Justo en ese instante, la puerta de urgencias se abrió de golpe. Un médico de mediana edad salió, se quitó la mascarilla quirúrgica verde. «¿Familiares del paciente Esteban Maldonado?». Nos pusimos de pie de inmediato. El corazón me dio un vuelco. Él nos miró con ojos llenos de compasión. Por suerte lo trajeron a tiempo. Fue un infarto causado por un nivel extremo de estrés psicológico. Por ahora no hay riesgo vital, pero debido a que el paciente tiene antecedentes cardíacos, será necesario internarlo unos días para observación. Hizo una pausa y recalcó: «Lo más importante ahora es que descanse. Nada de sobresaltos ni estímulos emocionales fuertes». Solté un largo suspiro, como si me hubiera quitado de encima una piedra de 1000 kilos que me aplastaba el pecho desde hacía una hora. Mi hijo estaba a salvo. Eso era lo único que importaba. Mientras hacíamos los trámites para internar a Esteban, una figura familiar apareció al fondo del pasillo. Era la familia Salcedo.
Jimena caminaba en medio de sus padres, Lucía deshecha, los ojos hinchados de tanto llorar, el peinado elaborado ya enmarañado y su carísimo vestido blanco de novia se veía ahora desaliñado y fuera de lugar en medio del hospital. Una ironía dolorosa. El señor y la señora Salcedo se acercaron primero, con el rostro marcado por la vergüenza y la incomodidad. Rafael habló primero con la voz ronca. «Señora Elena, no sabemos qué decir, más que pedirle perdón. Es nuestra culpa por no haber sabido educarla». Jimena dio un paso al frente, sollozando. Las lágrimas caían sin parar sobre su hermoso rostro. Extendió una mano, tratando de tomar la mía, pero yo, por instinto, la retiré. «Mamá, mamá, lo siento, sé que me equivoqué». Su voz sonaba quebrada, tan dolida que, si no hubiera sido porque lo vi todo con mis propios ojos, quizás hasta me habría conmovido. Me asusté tanto. De verdad no sabía lo que estaba haciendo. Solo quería aliviar un poco la tensión. No fue con mala intención. Yo amo a Esteban. Me preocupé muchísimo por él. «Mamá, ¿me puedes perdonar?». Lloraba sin consuelo, diciendo cuánto se había angustiado por Esteban, cómo había sentido miedo. Una actuación perfecta, digna de un premio Oscar. Yo la miré en silencio. Luego volteé a ver el rostro ajado y lleno de pena de los Salcedo. Recordé de pronto las palabras del médico, que Esteban necesitaba un entorno tranquilo, sin sobresaltos. Si la desenmascaraba en ese mismo momento, habría una pelea enorme. Y si Esteban llegaba a escucharlo, las consecuencias serían impredecibles. No podía poner en riesgo la salud de mi hijo. Respiré hondo, contuve toda la rabia y el desprecio en mi pecho. Hablé con una voz cansada, no solo de cuerpo, sino también de alma. Ya lo que pasó, pasó. Ahora lo importante es la salud de Esteban. Dejemos todo atrás. Esteban fue trasladado a la sala de recuperación. E inmediatamente, Jimena se metió en el papel de esposa abnegada a la perfección. Corrió a comprarle avena. Se sentó a su lado y le soplaba cada cucharada antes de dársela. Le limpiaba la cara y las manos con un pañito tibio. Pasaba horas sentada junto a la cama y de vez en cuando recostaba la cabeza en el borde llorando bajito, con los hombros temblando de dolor. Todas las enfermeras y médicos que pasaban la miraban con lástima y admiración, pero Lucía y yo no. Nosotras veíamos claramente que cada vez que Jimena acercaba la cuchara de avena, Esteban giraba ligeramente la cabeza y apretaba los labios. Cuando ella intentaba acariciarle el cabello, él cerraba los ojos con fuerza y fingía estar dormido. Durante toda la tarde, mi hijo no le dijo ni una sola palabra. El silencio de ella fue más contundente que 1000 acusaciones. Lucía estaba sentada en el sofá del rincón, con los brazos cruzados. Su mirada era filosa como una daga, clavándose en cada gesto, cada movimiento de Jimena. No le creía ni una sola palabra. No se le escapaba ni un detalle falso. Esa noche, decidí quedarme a cuidar a Esteban. Lucía volvió a casa por más cosas. Jimena, después de un día entero de actuar, parecía agotada. Se desplomó en un sillón y se quedó dormida. Bajo la tenue luz de la lámpara del hospital, la habitación se hundía en una calma falsa. La mañana del tercer día en el hospital, la farsa continuaba. Jimena seguía interpretando a la esposa devota. Cada mañana traía una olla de caldo de pollo humeante, presumiendo que se había levantado desde las 5 para prepararlo. Le daba de comer a Esteban, pero él apenas tragaba unas cuantas cucharadas con desgana y luego volteaba la cara. El ambiente en la habitación era pesado como el plomo. Esteban ya había empezado a hablar de nuevo, pero solo respondía con frases cortas, secas, a mí y a Lucía. Con Jimena no decía nada, la ignoraba por completo. Su presencia en esa habitación era una tortura silenciosa para los tres. Al mediodía, yo estaba pelando una manzana junto a la cama de Esteban cuando Jimena se levantó, se acomodó el cabello y dijo con tono profesional: «Con su permiso, voy a salir un momento. Es una llamada de trabajo muy importante que no puedo ignorar». Salió al pasillo, cerró la puerta con cuidado y caminó hacia un rincón cerca de la escalera de emergencia. Lucía, que estaba leyendo una revista en el sofá, bajó el periódico de inmediato. Sus ojos se afilaron. Con el instinto agudo de una reportera, enseguida notó que algo no cuadraba. Me miró
Hizo un gesto con la barbilla hacia la puerta y señaló con los ojos. Yo asentí. Lucía dejó la revista con cuidado y se fue tras ella, caminando en silencio. Un rato después, regresó. Su cara estaba tensa. No dijo nada. Solo me tomó del brazo y me hizo señas de que la siguiera. Fuimos al baño público del hospital, el único lugar con la privacidad necesaria. Lucía cerró con seguro para asegurarse de que nadie pudiera oírnos. Me contó todo, con una voz llena de desprecio. No había ninguna llamada de trabajo, mamá. Dijo que se había escondido detrás de una columna grande, fingiendo que hablaba por su propio celular. Desde ahí podía ver perfectamente a Jimena. Esa mujer no tenía el teléfono pegado a la oreja. Estaba escribiendo mensajes con entusiasmo. Su cara ya no mostraba la tristeza o preocupación de antes, sino una sonrisa coqueta, radiante y llena de satisfacción. En un momento incluso se rió sola, cubriéndose la boca con la mano, como si estuviera compartiendo algún dulce secreto. Aproveché cuando ella estaba entretenida escribiendo. Rodeé por detrás. Continuó Lucía, con los ojos brillando como una cazadora de noticias triunfante. La pantalla del teléfono estaba muy iluminada. Levanté el mío, acerqué el zoom y tomé varias fotos seguidas. Me mostró su celular. El corazón me latía con fuerza. Las imágenes eran nítidas. Era una conversación de WhatsApp. El nombre del destinatario aparecía arriba. Un nombre completamente desconocido. Ricardo Muñoz. Contuve la respiración mientras leía por encima. Cada línea era como una aguja venenosa clavándose en mis ojos. Ricardo, tu actuación es increíble. Ni la protagonista del Oscar. ¿Cómo sigue el viejo débil de tu esposo? Jimena. Ahí sigue, mi amor. Llevo días actuando y ya no puedo más. Pero la suegrita ya se la creyó. Creo que salgo bien librada de esta. La suegrita. Era yo. La sangre se me congeló. Ricardo. Aguanta, preciosa. Cuando me traigas el tesoro, te voy a recompensar como mereces. Jimena. Muero por verte. ¿Tesoro? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Será posible que hablaban del proyecto Puente del Sol, en el que Esteban había puesto todo su empeño durante el último año? Esa misma tarde, puse de excusa que tenía que volver a casa por algunas cosas personales de Esteban. Llevaba unos pastelitos recién horneados a casa de doña Lupita para agradecerle por haber cuidado mi casa estos días. Ella me recibió con una expresión de incomodidad. Me jaló hacia adentro, cerró la puerta y bajó la voz para susurrar. Doña Elena, tengo algo que tengo que mostrarle. Estos días he estado con un nudo en el estómago. Sé que no es el momento, pero mi conciencia no me deja seguir callada. Abrió su celular y me enseñó una foto. La había tomado desde la ventana del segundo piso de su casa, directamente hacia la calle frente a la mía. La imagen estaba un poco borrosa porque fue tomada de noche, pero era lo suficientemente clara. Mostraba la escena nocturna. Bajo la luz amarilla de la farola, estaba estacionado el mismo coche lujoso del que me había hablado la vez anterior. La ventana del copiloto no estaba completamente subida. Jimena estaba sentada en ese asiento, pero no estaba erguida. Ella se había inclinado completamente hacia el asiento del conductor, con la cabeza recostada sobre el muslo del hombre. No se le veía bien el rostro, pero su mano acariciaba con ternura el cabello de Jimena. Doña Lupita añadió, con voz preocupada. Eso fue la noche antes de la boda, como a las 11. Estuvieron casi una hora en ese carro antes de irse. Le agradecí, aunque sentía como si el teléfono que sostenía me quemara las manos. Casi salí corriendo rumbo al hospital, con la cabeza hecha un torbellino. 2 pruebas, un mensaje y una imagen. Encajaban con una perfección escalofriante. Ya no era sospecha. Era la verdad desnuda, sucia. Mi nuera no solo jugaba con el dolor de mi hijo. Estaba teniendo una aventura. Y peor aún, ella y su amante estaban tendiendo una trampa, una conspiración contra mi pobre hijo, tan noble e inocente. Esa noche no pude dormir. El hospital, de noche, estaba envuelto en un silencio extraño, roto solo de vez en cuando por el chirrido de alguna camilla rodando por el pasillo o una tos apagada del cuarto vecino.
Yo yacía sobre un catre duro, al lado de la cama de Esteban, escuchando su respiración constante. Cada inhalación era una confirmación de que aún estaba aquí, a salvo conmigo. Pero cada vez que miraba de reojo hacia el sillón del rincón, donde Jimena dormía plácidamente, una repulsión helada se apoderaba de mí. Dormía profundamente, con los labios entreabiertos y el rostro sereno como el de un ángel. Pero para mí, ese rostro era ahora la máscara de un demonio. La imagen de una serpiente venenosa, brillante y hermosa, pero llena de ponzoña, deslizándose lentamente en mi hogar, no me dejaba en paz. Ya había mordido a mi hijo con un golpe mortal, y ahora yacía allí, fingiendo inocencia, esperando la oportunidad para inyectar más veneno. Me senté con cuidado, intentando no hacer ruido. Caminé descalza hasta el pequeño balcón del cuarto del hospital. La brisa nocturna me acariciaba la piel, ayudándome a despejar un poco la cabeza caliente. Observé la calle vacía abajo, con las farolas tiñendo de amarillo las copas inmóviles de los árboles. La rabia me impulsaba a entrar y gritarle todo en la cara a esa mujer. Pero sabía que no podía actuar por impulso. Las palabras del médico todavía resonaban en mi mente. Evite todo tipo de sobresaltos. Un escándalo ahora solo alteraría a Esteban, afectando su salud. No podía arriesgarme. Tampoco podía contarle a Lucía. Mi hija es impulsiva, un verdadero volcán. Si se enteraba, no se quedaría de brazos cruzados. Haría un escándalo que lo arruinaría todo y podría hacer que esa víbora se esfumara antes de que logremos agarrarla por la cola. No, necesitaba otra cosa. Necesitaba pruebas. Pruebas frías, contundentes e irrefutables que desenmascararan a esa mujer ante la ley y ante el mundo. Necesitaba a alguien profesional. En ese momento, un nombre brilló en mi mente. Beatriz, mi amiga de la universidad. Aunque ya está jubilada, solía ser una asistente legal veterana y poderosa en Ciudad de México, con una red de contactos amplia y complicada. Si alguien podía ayudarme, solo podía ser ella. Volví a mi habitación y tomé el celular con cuidado. El corazón me latía con fuerza al marcar su número. Ya pasaba de la 1 de la madrugada. El tono de llamada sonaba largo, rompiendo el silencio. Pensé que no contestaría. ¿Hola? La voz de Beatriz sonó adormilada y un poco molesta al otro lado de la línea. ¿Beatriz? Soy Elena. ¿Elena? Su voz se volvió un poco más alerta. ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamas a esta hora? ¿Está todo bien? Intenté mantener la voz lo más tranquila posible, aunque la garganta se me cerraba. Beatriz, perdón por molestarte, pero estoy en un gran problema. Necesito que me ayudes con algo. ¿Conoces a algún detective privado en quien se pueda confiar? Del otro lado, hubo silencio por un momento. Ese silencio me puso más tensa. Luego su voz se volvió seria, sin rastro de sueño. Elena, ¿qué te pasó? Es una historia muy larga, no puedo contártela por teléfono, susurré. Pero necesito a esa persona de inmediato, cuanto antes, mejor. Beatriz no hizo más preguntas, solo respondió, está bien, espera mi mensaje mañana temprano. A la mañana siguiente, tal como lo prometió, recibí un mensaje de Beatriz. Era el nombre y número de una persona llamada Cabrera, acompañado de una nota breve. Totalmente confiable. Dile que vienes de mi parte. Le dije a Lucía y Jimena que tenía que ir a casa para resolver unos papeles importantes en el banco, y les pedí que cuidaran bien de Esteban. Jimena incluso se ofreció a acompañarme, con una expresión preocupada, pero rechacé con frialdad. Quedé con el señor Cabrera en una cafetería pequeña, escondida en un callejón poco transitado. El lugar era viejo y oscuro, perfecto para conversaciones discretas. Cabrera era un hombre de mediana edad, de aspecto tan común que podía pasar desapercibido fácilmente. Llevaba una camisa descolorida y un pantalón gastado. Su aspecto era algo duro, pero cuando alzó la vista y me miró, noté que sus ojos eran increíblemente agudos, como si pudieran ver a través de todo. No me anduve con rodeos. Después de pedir café, puse sobre la mesa una foto borrosa de doña Lupita y una captura de pantalla clara de los mensajes de Lucía.
Le conté todo, desde la boda espantosa hasta las pruebas más recientes. Le recalqué el nombre Ricardo Muñoz y le pedí que investigara a fondo su relación con Jimena, especialmente cualquier conexión con el trabajo y el proyecto Puente del Sol de Esteban. Lo miré directo a los ojos. Mi voz se volvió firme, cargada de determinación. Señor Cabrera, quiero saberlo todo. ¿A dónde van? ¿Qué hacen? ¿De qué hablan? No estoy haciendo esto por venganza. Lo hago para proteger a mi hijo, así que necesito pruebas claras, fotos, videos, lo que sea que pueda desenmascararlos. Cabrera escuchó con atención, sin interrumpirme, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, miró las fotos una vez más. Luego me miró. Entiendo, señora Maldonado. Deme una semana. Saqué un sobre grueso del bolso, lo dejé sobre la mesa y lo empujé hacia él. Era una suma considerable, mis ahorros de toda la vida. Al salir de la cafetería y respirar el aire de la calle, sentí una mezcla de angustia y alivio. Se había activado una maquinaria para descubrir la verdad. No lo sabía con certeza, pero intuía que lo que estaba a punto de descubrir sería terrible. Aún así, tenía algo muy claro. No iba a permitir que esa víbora siguiera destruyendo a mi familia. 7 días pasaron lentos, como si cada uno fuera un siglo. Cada día lo viví con una ansiedad constante, esperando. Esteban estaba mejor físicamente, pero emocionalmente se hundía cada vez más. Hablaba poco y pasaba horas sentado en silencio frente a la ventana del hospital, con la mirada vacía perdida en el cielo gris. Era como un árbol que se marchitaba lentamente. Jimena seguía con su farsa, pero su paciencia se estaba agotando. Empecé a notar sus sonrisas forzadas, sus gestos de fastidio cuando pensaba que nadie la miraba. A veces la sorprendía chateando en su celular con cara de molestia y desesperación. La serpiente empezaba a perder la calma. Yo, en cambio, contenía el aliento, esperando la señal del señor Cabrera, como una cazadora esperando a que su presa caiga en la trampa. En la tarde del 7º día, mientras doblaba la ropa limpia de Esteban, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. El corazón me dio un vuelco. Salí al pasillo, buscando un rincón sin gente, y contesté. ¿Hola? La voz grave y sin emoción del señor Cabrera sonó al otro lado. Señora Maldonado, ya tengo los resultados. ¿Podemos vernos en el mismo lugar dentro de 1 hora? Sí, voy para allá, respondí, esforzándome para que no se notara el temblor en mi voz. Volví al cuarto y mentí diciendo que tenía que ir al banco a resolver unos trámites urgentes. Lucía me miró con desconfianza. Sabía que le ocultaba algo, pero no preguntó. Solo me dijo, «Cuídese, mamá». Fui al café viejo y oscuro. El señor Cabrera ya estaba sentado en una mesa escondida en un rincón. Delante de él había un maletín de cuero marrón gastado que no llamaba la atención. No habló mucho, solo me saludó con un gesto de cabeza y abrió el maletín. Sacó un expediente grueso y lo puso sobre la mesa. Lo empujó hacia mí. Todo lo que necesita saber está aquí. Me tembló un poco la mano al tocar el expediente. Pesaba, no solo por los papeles, sino por la verdad que contenía. El señor Cabrera abrió la primera página. Había una serie de fotos en alta resolución, con detalles tan nítidos que dolían. En ellas aparecían Jimena y un hombre muy bien vestido, elegante, cenando juntos en un restaurante lujoso. Él llevaba un traje caro y un reloj de oro en la muñeca. Lo reconocí de inmediato. Era el hombre de la foto borrosa que me mostró doña Lupita. Era Ricardo Muñoz. Estaban brindando y riendo felices. Las fotos siguientes parecían una película muda que documentaba sus pecados. Se les veía caminando de la mano por un parque, besándose apasionadamente en el estacionamiento oscuro de un centro comercial. La última imagen de esta parte me revolvió el estómago. Los mostraba entrando juntos al vestíbulo de un hotel de lujo en Querétaro. El pie de foto marcaba claramente la fecha. Hace 2 semanas, justo el fin de semana que Jimena le dijo a Esteban que tenía que viajar por trabajo. Debajo de la foto había una copia de la factura del hotel, a nombre de Ricardo Muñoz. El señor Cabrera pasó la hoja a una ficha personal, impresa a color con todo detalle. Nombre, Ricardo Muñoz, 42 años. Cargo, director de proyectos, Grupo Constructor Global Build. Sentí que todo me daba vueltas. Global Build. Ese era el lugar donde trabajaba Esteban. Ricardo Muñoz.
Ese nombre lo había escuchado de boca de Esteban infinidad de veces. Era su jefe directo, a quien él siempre respetó y consideró un mentor, casi como un hermano mayor en su carrera. El señor Cabrera pareció notar el terror en mis ojos. Sacó de su bolsillo una pequeña grabadora. Esto es lo más importante, señora. Mi equipo logró captar una conversación entre ellos dentro del auto anteayer por la noche, cuando creían que nadie los escuchaba. Presionó el botón. El zumbido de la grabadora llenó el aire y luego se escuchó claramente la voz melosa y falsamente dulce de Jimena. ¿Estás seguro de que este plan va a funcionar? Esteban ha estado muy callado últimamente. Me da miedo que empiece a sospechar. La voz grave y ronca de Ricardo respondió con confianza y desprecio. ¿Miedo de qué? Ese tipo tiene el corazón débil y es más bueno que el pan. Con que le digas un par de cosas bonitas, ya te cree todo. Además, su mamá ya está de nuestro lado. Solo tienes que fingir que lo cuidas con esmero, y cuando no esté prestando atención, copias todo el proyecto Puente del Sol en esta USB para mí. Ese proyecto le costó todo un año de trabajo. La voz de Jimena titubeó un poco, pero no era culpa lo que se notaba, sino miedo a ser descubierta. Su trabajo, pero va a ser mi logro, se burló Ricardo. Cuando presente ese proyecto, me van a ascender a vicepresidente, y en ese momento, lo que tú quieras, lo tendrás. Y tu maridito, ese va a quedarse sin nada, lo van a despedir por filtrar información confidencial de la empresa. Un tiro, dos pájaros. Jimena soltó una risita aguda, chillona, pero repugnante. Eres un desgraciado, pero me encantas. La grabación terminó, dejando solo el zumbido monótono. La cafetería seguía con su bullicio de voces, risas y el tintinear de tazas, pero yo no oía nada. Me quedé paralizada, apretando la carpeta con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Cada palabra, cada frase de esa grabación era como una aguja envenenada clavándose directo en mi corazón. No solo estaban traicionando a mi hijo sentimentalmente, estaban tendiendo una trampa perfecta para destruir su carrera, su honra, su futuro. Querían arrebatarle todo. Regresé al hospital con la carpeta bien escondida en el fondo del bolso. Sentía que no solo cargaba papeles, sino todo el peso de la traición y la mentira. Mi cara debía ser un desastre, porque en cuanto entré a la habitación, Lucía corrió hacia mí y me agarró la mano. «Mamá, ¿qué pasó? Estás pálida. ¿Pasó algo en el banco?», preguntó, preocupada. Solo negué con la cabeza y forcé una sonrisa cansada. «No es nada, hija. Creo que solo estoy un poco agotada». No podía decir la verdad todavía. No aquí, no frente a Jimena que nos observaba desde la cama con esos ojos inquisitivos. Pero yo sabía que antes de desenmascarar a esa víbora, tenía que hablar con Esteban, solo los dos. Tenía que saber qué había estado soportando mi hijo. Al día siguiente le dieron el alta. Después de terminar con los trámites, me volví hacia Lucía y Jimena, tratando de sonar lo más natural posible. «Váyanse ustedes primero a la casa, preparen algo de comer y arreglen el cuarto para Esteban. Yo quiero sacarlo a dar una vuelta, para que se despeje un poco. Seguro ya está harto de estar encerrado en el hospital toda la semana». Jimena parecía incómoda, a punto de protestar. Quizás temía que yo le dijera algo a Esteban. Pero Lucía se adelantó. Entendió mi intención de inmediato. Se colgó del brazo de Jimena y la arrastró. «Vamos, hermana, la idea de mamá es genial. Que tengan su momento a solas. Nosotras vamos a preparar una fiesta de bienvenida con todo». No llevé a Esteban a casa de inmediato. Tomé otra ruta hacia un parque tranquilo al lado del lago. Ese era el lugar donde, cuando mi esposo vivía, solía llevar a Esteban a pescar todos los fines de semana. Un lugar lleno de recuerdos pacíficos de nuestra familia. Nos sentamos en una banca vieja bajo la sombra de un flamboyán. La brisa del lago soplaba suave, trayendo consigo el frescor del agua. Las olas se mecían lentamente bajo el sol de la tarde. Guardé silencio un buen rato, para darle a mi hijo tiempo de calmarse, para que la paz del lugar aliviara su alma herida. Luego lo miré fijamente. «Esteban». Él giró la cabeza hacia mí, con los ojos hundidos, cansados, y una tristeza que jamás le había visto antes. Le pregunté, con voz suave pero firme,
sin permitirle escapar más. ¿Tienes algo que contarme, hijo? Ya no necesitas ocultarme nada. Dime, ¿por qué? 3 días antes de tu boda, me preguntaste si me enojaría si decidías no casarte. Al escuchar esa pregunta, los hombros delgados de Esteban se desplomaron, como si mis palabras fueran la última carga que ya no podía soportar. Bajó la cabeza, entrelazó los dedos y los apretó con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Guardó silencio durante mucho tiempo. Yo también me quedé callada, esperando con paciencia. Sabía que estaba librando una batalla interna muy dura. Mi hijo, tan noble, tan acostumbrado a cargarlo todo solo, estaba luchando consigo mismo. Finalmente, una lágrima caliente cayó sobre el dorso de su mano. Luego, 2, 3. Empezó a llorar. No sollozos, sino lágrimas silenciosas y dolorosas. Los sollozos ahogados que había estado reprimiendo tanto tiempo por fin estallaron. Levantó la vista, me miró con los ojos enrojecidos, llenos de desesperación. Su voz salió ronca, hecha pedazos. Mamá, lo siento. Perdóname, mamá. Ya lo sé todo, mamá. Respiró hondo, como si estuviera reuniendo todas sus fuerzas para decir la verdad. 3 días antes de la boda, ese día llegué a la oficina más temprano de lo habitual para entregar el informe final del proyecto Puente del Sol. Cuando pasé por la oficina de Ricardo, la puerta no estaba bien cerrada. Me lo contó con la voz temblorosa. Se había quedado paralizado afuera, escuchando toda la conversación entre Jimena y Ricardo Muñoz. Escuchó cómo planeaban robarle el proyecto. Escuchó cómo se burlaban de su debilidad, de su ingenuidad, de lo fácil que era manipularlo. Pensé en entrar, en enfrentarlos, dijo, apretando los puños. Pero no pude. Me quedé ahí, paralizado, con un zumbido en los oídos. Luego me fui. Esa noche enfrenté a Jimena. Esteban contó que, al ser descubierta, Jimena se arrodilló en el suelo, llorando y suplicando. Juró que Ricardo la había obligado, que él la amenazó con destruir su carrera. Dijo que solo había fingido aceptar para proteger a Esteban, para reunir pruebas en su contra. Le rogó que siguieran adelante con la boda, para no avergonzar a nuestras familias, para que ni yo ni los señores Salcedo sufriéramos. Y le prometió, con toda seguridad, que justo después de la boda, ella misma confesaría todo a la directiva y terminaría su relación con Ricardo. Fui un idiota. Le creí otra vez, mamá, dijo Esteban con amargura. Tenía miedo de que te entristecieras, de que los Salcedo se sintieran avergonzados. Pensé que podría soportarlo, solo por ese día, pero cuando la vi en el altar, vestida de blanco, sonriéndome, no pude más. Todo se vino abajo. Al escucharlo, sentí como si alguien me apretara el corazón. Abracé con fuerza a mi pobre hijo, acariciando su espalda que temblaba de dolor. Mi niño había soportado solo esa verdad tan terrible. Había elegido callar por miedo a hacerme sufrir, por no dañar a los demás. Pero la culpa no era suya, era mía, porque yo estaba demasiado cansada, demasiado distraída para notar sus gritos silenciosos de auxilio. Pero ahora todo era distinto. Ahora me tenía a mí. La furia me ardía en el pecho como un incendio. No iba a permitir que siguieran destruyendo a mi hijo. Este juego se acabó. Esa tarde, cuando llegamos a casa, el ambiente era tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. En la mesa, Jimena y Lucía habían preparado una cena lujosa para celebrar el regreso de Esteban. Pero nadie tocó los platos. El aroma de la comida solo intensificaba el silencio sofocante en la sala. Jimena seguía fingiendo ser una esposa cariñosa, sirviéndole comida a Esteban una y otra vez. Pero Esteban solo se quedó ahí, en silencio. Después de la conversación en el parque, por fin se había quitado un peso de encima. La tristeza seguía presente, pero en su mirada había una firmeza nueva, más fuerte. Ya no era una víctima débil. Respiré hondo y coloqué el expediente del señor Cabrera en medio de la mesa. El clac seco hizo que todos se sobresaltaran. Miré fijamente a Jimena con la voz helada. Jimena, creo que tienes unas cuantas cosas que explicar. Jimena miró el expediente,
Luego volvió a mirar mi cara, y la de Esteban sin expresión alguna. Su rostro cambió. La sonrisa falsa desapareció por completo. Balbuceó. ¿Qué es eso, suegra? No entiendo. Yo no dije nada. Solo saqué con calma una grabadora pequeña y presioné el botón de reproducir. La conversación repugnante entre ella y Ricardo sonó con claridad en el silencio mortal del salón. La risa coqueta de Jimena, «Eres un maldito, pero me encantas», retumbó como una sentencia final a su teatro. El rostro de Jimena se puso blanco como papel. Iba a abrir la boca para negarlo, para seguir fingiendo que había sido obligada, pero Lucía no le dio la oportunidad. La muchacha arrojó sobre la mesa un fajo de fotos claras, donde se veía a Jimena y Ricardo abrazados, de la mano, entrando a un hotel. «¿Y esto qué, cuñada?», dijo Lucía con voz cortante. Sabiendo que ya no podía negar nada, Jimena recurrió a su último recurso. Se arrodilló en el suelo, se arrastró hasta los pies de Esteban, llorando desconsolada, suplicándole perdón. Le echó toda la culpa a Ricardo, que él la había seducido, obligado, amenazado. Pero esta vez Esteban ya no era el mismo. Se levantó despacio y la miró desde arriba, con una frialdad absoluta, sin una pizca de compasión. «Basta», dijo con voz grave y firme. «Ya no tienes que actuar más». Esa fue la frase más larga que le había dicho desde el día de su boda. Una frase que lo cerró todo. Después de echar a Jimena de la casa, que se fue entre gritos e insultos, no en silencio, los tres nos quedamos sentados alrededor de la mesa, ahora fría. La tristeza se transformó en determinación. Ya no era un tema sentimental, era un caso penal. Lucía, con su experiencia como periodista de investigación, delineó al instante un plan de acción detallado. «No podemos ir solos», dijo con los ojos encendidos. «Tenemos que atacar en varios frentes al mismo tiempo para que no les dé tiempo de reaccionar». El plan tenía 3 frentes. Primero, jurídico y corporativo. El lunes temprano enviaríamos una copia completa del expediente, incluyendo la grabación ya certificada por notario, directo a la oficina del presidente del Consejo y al área de auditoría interna del grupo Global Build. «Que su propia empresa los juzgue primero», explicó Lucía. Segundo frente, penal. Al mismo tiempo, entregaríamos otra copia a la policía, presentando una denuncia formal por fraude, apropiación indebida de propiedad intelectual y conspiración para difamar. Tercer frente, prensa. Esta parte era responsabilidad de Lucía. Escribiría un reportaje de investigación detallado, manteniendo nuestras identidades en el anonimato para protegernos, y lo enviaría a un periódico grande y de confianza con el que tenía contacto. «La presión pública va a impedir que se salgan con la suya», aseguró. El lunes siguiente por la mañana, la tormenta de justicia estalló. Actuamos todos a la vez. Solo 2 días después, explotó la primera bomba. Global Build emitió un comunicado interno urgente, que luego se filtró al público. Suspensión indefinida del director de proyecto Ricardo Muñoz y de la empleada Jimena Salcedo, quien legalmente seguía siendo esposa de Esteban, para facilitar una investigación interna por graves violaciones éticas y conspiración para robar propiedad intelectual de la empresa. Viernes por la mañana, el artículo de Lucía apareció en la portada de un periódico importante, con un titular impactante: «La obra perfecta, la malvada conspiración del director y su amante en la boda trágica de su subordinado». El reportaje no mencionaba nuestros nombres reales, pero describía con un nivel de detalle escalofriante cómo Esteban colapsó en plena ceremonia. La comunidad en línea, con su asombrosa capacidad de investigación, empezó de inmediato a unir las piezas. La publicación de Jimena, «Busco novio sustituto», fue rescatada y se viralizó a una velocidad increíble. La foto de ella sonriendo y haciendo la señal de la V junto al novio desmayado se volvió un meme, objeto de burla y de odio en todas las redes sociales. Esa misma noche, después de la publicación del artículo, sonó el timbre de mi casa. Eran los señores Salcedo. Parecían haber envejecido 10 años en cuestión de días. No se atrevieron a entrar, se quedaron de pie frente al portón. Doña Carmen sollozaba sin emitir sonido, con un dolor profundo que se notaba en cada gesto. Don Rafael, cabizbajo y con voz temblorosa, dijo:
Señora Elena, muchachos, lo sentimos. Criamos a un monstruo. Ya no tenemos cara para mirar a su familia. Me acerqué y tomé el brazo tembloroso de doña Carmen. La rabia que sentía se había disuelto por completo. Lo único que quedaba en mí era compasión por esos padres desdichados. Ustedes no tienen la culpa, le respondí suavemente. Cualquiera puede tener un hijo que se descarríe, pero no todos tienen el valor de enfrentarlo. Yo los respeto mucho. Los señores Salcedo se marcharon, sus espaldas encorvadas, tambaleándose bajo la tenue luz de la calle. Dentro de la casa, el teléfono de Lucía no dejaba de sonar. Compañeros de trabajo la llamaban para confirmar y felicitarla. Esteban estaba sentado frente a la computadora, redactando con serenidad su solicitud de divorcio. Unos meses después, llegó por fin el día en que se hizo justicia. El juicio se llevó a cabo en un ambiente solemne y tenso. Yo, Esteban y Lucía nos sentamos en la primera fila, en la sección del demandante. Al mirar hacia el lado de los acusados, vi a Jimena y Ricardo. Ya no conservaban esa arrogancia altiva de antes. Ricardo estaba demacrado, su traje costoso le colgaba del cuerpo y sus ojos hundidos reflejaban agotamiento y resignación. Jimena lucía deshecha, con una capa de maquillaje que no lograba disimular las ojeras ni la amargura dibujada en su rostro. No se atrevía a mirarnos de frente. Con el expediente de pruebas irrefutables presentado por el señor Cabrera, fotos, facturas de hotel y grabaciones de audio certificadas como auténticas, el juicio avanzó con rapidez. El testimonio de Esteban, tranquilo y preciso, expuso por completo la sucia conspiración de ambos. Finalmente, el juez, con voz firme y solemne, leyó el veredicto. Jimena Salcedo fue condenada a 2 años de prisión condicional por complicidad en fraude y colaboración en apropiación indebida de propiedad intelectual, además de una indemnización significativa por daño moral a Esteban. Ricardo Muñoz recibió una condena mucho más severa: 8 años de prisión por abuso de poder, fraude organizado y manipulación financiera, junto con una enorme compensación económica a la empresa Global Build. En el momento en que el juez golpeó la mesa con su mazo, haciendo resonar el sonido definitivo por toda la sala, vi cómo Esteban exhalaba profundamente. Una carga invisible, que había llevado sobre sus hombros por tanto tiempo, al fin se le desprendía del alma. Después del juicio, la vida de cada uno de nosotros tomó un nuevo rumbo. Poco después, se aprobó oficialmente el divorcio de Esteban. Además de la indemnización que recibió de Jimena, también obtuvo una compensación considerable por parte de la empresa por los daños emocionales y profesionales sufridos. Pero él decidió no quedarse. «Esta ciudad guarda demasiados recuerdos dolorosos, mamá», me dijo. Presentó su renuncia, expresando que necesitaba irse para sanar de verdad. Se mudó a un tranquilo pueblo costero, con sol, brisa marina y el murmullo de las olas. Allí abrió su propio pequeño estudio de arquitectura, siguiendo su pasión de manera independiente. Cada fin de semana me llama por videollamada. Al verlo sentado junto a la ventana, con la piel ya bronceada y saludable, mostrándome entusiasmado sus diseños creativos, pude ver que su sonrisa había vuelto, una sonrisa sincera y serena. Lucía, mi hija fuerte y valiente, vivió este caso como un punto de inflexión en su carrera. Su reportaje de investigación causó un gran impacto, dándole no solo fama, sino también respeto dentro del gremio periodístico. La ascendieron y se convirtió en jefa del equipo de investigación del periódico. Sigue viniendo a visitarme todos los fines de semana, pero ahora no solo trae pan dulce y frutas, también me cuenta historias sobre justicia, sobre vidas difíciles que sus artículos han ayudado a cambiar. A veces me abraza y bromea. Ya todos en esta familia somos expertos en investigar, ¿verdad, mamá? Por mi parte, mi vida también ha pasado a una nueva etapa. Me di cuenta de que pasé toda mi vida preocupándome. Ya era hora de vivir para mí misma. Ya no me encierro entre 4 paredes. Me inscribí a una clase de ejercicio suave por las mañanas en el parque. Me uní al club de orquídeas de la colonia e incluso empecé clases de baile lento con algunos amigos mayores. En el grupo de ejercicio, me topo seguido con los señores Salcedo. Al principio, apenas si nos saludábamos con una leve inclinación de cabeza. Entre nosotros había un abismo de dolor y vergüenza, pero un día,
mientras batallaba con una maceta de orquídea enferma. Don Rafael, un aficionado experto en orquídeas, se me acercó y me explicó con mucha paciencia cómo curarla. Desde entonces, el hielo entre nosotros comenzó a derretirse. Empezamos a hablar más, sobre plantas, sobre el clima, sobre los gatos callejeros del parque. Nunca mencionamos a Jimena ni a Esteban. El pasado quedó enterrado y solo quedó entre nosotros una comprensión silenciosa, una empatía profunda entre padres que han pasado juntos por la tormenta. Un domingo por la tarde, estaba sentada en el balcón, contemplando con calma las orquídeas que don Rafael me regaló, floreciendo con todo su esplendor. Sonó el teléfono. Era una videollamada de Esteban. Emocionado, me mostraba el diseño de una casa junto al mar que acababa de terminar para un cliente. Justo en ese momento, Lucía también llegaba en auto a casa, cargada de bolsas, gritando desde la entrada: «¡Mamá, ya llegué!». Sonreí, una sonrisa que brotó desde lo más profundo de mi alma, completamente en paz. La tormenta había pasado y el cielo se había despejado. Mi familia, aunque cada quien eligió su propio camino para sanar, sigue unida, llena de amor y más fuerte que nunca. Mi vida ha comenzado un nuevo capítulo, uno lleno de orquídeas, risas y una tranquilidad que merezco. Alguna vez pensé que entendía a las personas, que podía confiar en mi intuición de madre, en la experiencia de una mujer que ha vivido más de 60 primaveras. Pero fue precisamente esta historia dolorosa la que me enseñó que el amor, por sí solo, no basta si no viene acompañado de claridad. Que a veces son precisamente aquellos en quienes más confiamos los que esconden el cuchillo detrás de la espalda. Y que un corazón noble como el de Esteban, si no se protege a tiempo, puede ser presa fácil de quienes saben disfrazar sus intenciones con una fachada de amor. Aprendí a atravesar el dolor, no para olvidarlo, sino para volverme más sabia, más fuerte. Quiero decirles a todos los padres, especialmente a las madres como yo: nunca guarden silencio ante la duda, no ignoren las señales, por pequeñas que sean. Porque amar también significa tener el valor de enfrentar, de proteger, de actuar para resguardar lo que más valoramos. Por la familia, por la justicia, por la paz interior. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Te quedarías callado para evitar conflictos o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión sobre esta historia de historias que duelen o cualquier sugerencia para mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice. Y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. En este momento, en la pantalla final, te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.